La ley de banco de datos entró en vigencia el 1 de enero. En el tercer día, el Ministerio Público registra 15.742 certificados y se han detectado 2 solicitudes de agresores sexuales, uno de ellos maestro. La ley busca reducir el riesgo de que un niño sea abusado. En este caso, el director del Liceo Maya indicó que pronto contará con los certificados de todos. El personal, al recibir esa información, pues se metió a la página del Ministerio Público y empezó a hacer el trámite, y la verdad que es bastante práctico. Yo creo que no está dificultoso para que todo el personal que trabaje con niños y adolescentes pueda hacer el trámite muy práctico. A mí me llevó, que le digo, 2-3 minutos ingresar mis datos. En un término de 72 horas ya me dan mi PIN para poder imprimir mi certificado, y creo que eso va a dar otro aval para que las personas adultas podamos trabajar con los niños y a los adolescentes. Como una ley positiva a favor de la niñez y adolescencia, ven algunos directores de colegios con los que logramos hablar la nueva ley de banco de datos genéticos, que obliga a todos los que trabajan con niños a obtener su certificado que no han sido condenados por delitos sexuales. Parte de la información que se le dio a nuestro personal es tramitar el nuevo formulario, porque está siendo requerido para todo el personal, tanto docente como el que labora en el área operativa, también administrativa, todos. Me parece un aspecto muy positivo. Es importante de que nos conozcamos, todos aquellos que estamos rodeados con juventudes y con la niñez. Creo que es algo positivo. El Ministerio de Educación requirió por la tarde el certificado de 135,000 trabajadores. El trámite es gratuito. Buenas noches en Sin Filtro. Hoy vamos a discutir el tema acerca de agresores sexuales, la certificación que se está solicitando por parte de la nueva ley que ya entró en vigencia a partir del 1 de enero, y también cómo hacerlo, a dónde ir, porque hay muchas dudas. Este era precisamente un titular hoy del diario Prensa Libre, pero está muchos sobre todo quienes trabajan en educación, quienes trabajan también en arte, quienes trabajan en religión, porque no solo aplica a maestros, aplica a muchos que tienen trabajo con niños. Así es que eso vamos a discutir hoy con el hashtag SFRENAS. RENAS es el Registro Nacional de Agresores Sexuales, así es como el RENAS. Es como el RENAP, solo que sin la P, con la S, ¿verdad? Esta noche, Alejandra Morales, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el licenciado Espina también con nosotros esta noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar primero las reacciones a esta nueva normativa que en realidad sí agarró de sorpresa a muchos guatemaltecos. Alejandra. Sí, bueno, Estuardo, creo que un punto que hay que aclarar en primer lugar es que este tipo de normativa no es un invento guatemalteco. Este tipo de normativa ya se aplica en otros países desde hace muchos años y ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Quizás una de las evoluciones más significativas que se ha podido notar en otras naciones, tal vez valdría la pena un poco ver el caso de los Estados Unidos, en donde si bien se aplica este tipo de normativa, se maneja un banco que contiene la información genética de los agresores sexuales. Esta información es pública y eso se debe a la evolución que ha surgido también en estas leyes en otros países. Para el caso de Guatemala, y como es bastante prematuro aún, es decir, esta es una iniciativa que apenas fue aprobada en noviembre del año pasado y fue presentada en un primer momento por la Corte Suprema de Justicia como iniciativa de ley en el Congreso. En este momento aún se guardan, digamos, algunos detalles que buscan resguardar un poco más la identidad de los agresores sexuales. Es por eso que cuando se delega la responsabilidad al INASIF de manejar estas bases de datos con información genética de los agresores, se establece que todo este tipo de información será confidencial. ¿Qué ocurre? ¿Por qué toma a muchos por sorpresa lo que pasa el día de hoy? O mejor dicho, desde el 1 de enero que entra en realidad en vigencia este decreto, que no todos o no mucha gente, o en realidad no había sido el titular, al menos en noviembre del año pasado, no había llamado la atención cómo se estaba aprobando esta norma dentro del Congreso, o no se le había prestado por parte de muchos ciudadanos la atención adecuada. Yo creo que el mismo desconocimiento es lo que provoca que surjan muchos anticuerpos para este tipo de regulación
que en realidad considero termina siendo algo positivo, sobre todo si estamos hablando del resguardo de niños y adolescentes, que es en quienes se enfoca primordialmente esta ley. ¿De qué forma puede afectar a las personas? Yo creo que quizás una de las consecuencias inmediatas que mucha gente pues ha lamentado de la entrada en vigencia de esta normativa es que generalmente los procesos dentro del Estado tienden a ser procesos engorrosos, lentos y que terminan en realidad haciéndole muy cansado el trabajo al guatemalteco para poder optar un trabajo. Creo que el ejemplo por excelencia es ir a buscar los antecedentes penales. Ya de por sí para muchos es un dolor de cabeza. Aquí hay un cambio y que creo que viene a dar un giro bastante interesante. La única forma de obtener esta certificación es por la vía electrónica y la certificación se obtiene en 72 horas. Más adelante creo que podemos ir evaluando un poco más los pequeños detalles que están incluidos en esta nueva norma, pero en términos generales creo que la desaprobación que puede existir por parte de algunas de las personas que recientemente se enteran de la entrada en vigencia de esta normativa tiene mucho que ver con el desconocimiento que hay de lo que en realidad entra a regular esta norma. Yo hice en la mañana, en mi programa de radio hice la prueba del sistema, ¿verdad? Yo mismo puse mis datos, entré al sitio del MP, que es www.mp.gov.gt, y ahí hay una carpeta especial, ¿verdad? Hay un link especial para el registro. Sorpresivamente, esta tarde hemos querido hacer con otros periodistas, el mismo proceso, pero en estos momentos, estoy hablando de hoy, ya como a las 5 de la tarde, en realidad el sistema como que se quedó en algún proceso, nos hicieron algún cambio, pero no se puede ingresar en estos momentos. Yo aquí pediría al Ministerio Público que inmediatamente y a todos los personeros de IT o de TI en el Ministerio Público que por favor revisen esto, porque las personas, por ejemplo, lo necesitan ya para hoy, porque muchos están buscando trabajo, por ejemplo, en el área educativa, por ejemplo, también en las peticiones que se han hecho, no solamente en el área educativa, que es la que más demanda tendrá del Registro Nacional de agresores sexuales, sino también de todos los que trabajen con niños. Por ejemplo, incluye aquí también esta ley a los conductores de buses, y son por ejemplo, los conductores de buses que llevan a los niños, los pasan recogiendo a sus casas y los llevan al colegio. Entonces, también ellos necesitan el RENAS, es a través de la página del MP, pero está difícil ingresar a esta página y eso se requiere con rapidez, como decía usted, parte de los procesos, y solo se hace a través de internet, no hay que ir a hacer cola a ningún lado. Empecemos aquí en las reacciones primero a esta ley que, como decía Alejandra, no es nueva en el mundo. Guatemala tampoco no es el primer país en una base de datos de esta naturaleza, pero es la primera vez que se solicita. Bueno, yo creo que lo de la sorpresa que tomó la ciudadanía fue por cómo en un Congreso que tenía tan poca posibilidad de aprobar cosas positivas, sale una ley que tiene aspectos muy positivos. A mí me gustaría hacer un poco una aclaración acerca de esta ley. La ley se llama Ley Nacional del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Correcto. Y crea dos cosas. Por un lado, el registro, crea el Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, y por otro lado crea el Registro Nacional de Agresores Sexuales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Que en el Banco Nacional de Datos Genéticos van a estar los datos genéticos de todas las personas que cometan delitos y aquellos que quieran prestar sus datos para que sirvan en investigaciones judiciales. Y el Registro de Agresores Sexuales es en el lugar donde van a ser inscritos todas aquellas personas que hayan sido condenadas como agresores sexuales. Esto quiere decir que solo van a aparecer ahí las personas que un juez haya dicho: usted hizo abuso de menores, usted violó a tal persona, usted agredió sexualmente a tal persona. Y la importancia de este registro, como hemos comentado, el registro existe en varios países como en Estados Unidos y en Argentina. Ahí hay dos modelos que fueron parte de los que sirvieron de referencia a esta ley. ¿Y qué es lo que tiene ese registro? Según las estadísticas que los promotores de la ley presentaron, casi el 90% de los agresores sexuales tienden a reincidir.
Eso quiere decir que una persona que agredió sexualmente una vez es muy probable que lo vuelva a hacer. Entonces, en este registro de agresores sexuales, cuando una persona es condenada, queda ahí registrado su nombre y tiene la obligación de presentar durante los próximos años su dirección. ¿Por qué? Entonces, cuando hay un caso de una agresión sexual en un área, el Ministerio Público puede ver en el registro si alguno de los agresores condenados vive en esa área. Y eso permitiría, como tienen también su ADN, que es un procedimiento muy sencillo. Uno piensa que el ADN es sacar sangre y otras cosas. No, se puede hacer en la boca. En un hisopo en la boca, ya les queda el ADN. Entonces, este registro y ese banco de datos van a facilitar no solo a los niños. Obviamente todos estamos contentos porque creemos que una forma de proteger a los menores es que los maestros, que los profesores de bus, los profesores de natación, las personas con las que hacen deporte, ¿verdad? Las niñeras. Entonces todas estas personas estén protegidas, pero también sirve Fernando, para todos los demás. Sí, yo creo que no, en este momento, tal vez porque estamos iniciando también o vamos a iniciar ciclo escolar, es el área educativa donde más hacemos énfasis. Ojo, pero esta ley también aplica a sacerdotes y a pastores evangélicos. Está muy claro. Artistas que, por ejemplo, payasos, por ejemplo, artistas que trabajen con niños, también deben tener este certificado. Yo te decía antes de entrar al aire que esto es como el chaleco. Es, para poner un ejemplo más sencillo, cuando digamos, el chaleco a los motoristas se impuso, fue para tener a todos aquellos, digamos, que no estaban asaltando o no eran motocacos, como decimos en el lenguaje popular, sino que eran identificados a través de un número en el chaleco y también el casco que tenía que estar rotulado. Es más o menos el mismo concepto, ¿verdad? De tener este registro de agresores sexuales. Al mismo tiempo, Alejandra, han salido también muchos casos en el mundo. Este es un tema que no solo atañe a Guatemala, sino que el mundo ha empezado a ver el caso de la agresión sexual como un tema que, si no ha llegado a niveles de epidemia, sí lo tenemos presente en todos los medios, casi en todos los países estos días. Sí, yo creo que no está tanto relacionado a que se haya popularizado el tema de la agresión sexual, es decir, que los agresores sexuales hayan nacido de un día para otro o haya aumentado el número de agresores sexuales exponencialmente en el mundo. Creo que está más relacionado a la cultura de denuncia que se ha ido generando y a la forma en que se ha ido perdiendo el miedo a denunciar este tipo de agresiones y cómo las distintas democracias del mundo han ido trabajando también para poder generar las normas suficientes que permitan que las personas tengan formas y recursos que faciliten el poder denunciar este tipo de actos. Creo que esta normativa es uno de esos esfuerzos también. Otro movimiento, y que seguramente podremos pues tocarlo más adelante en el programa, que ha tomado mucha fuerza en los últimos días y que está también relacionado con el tema de las agresiones sexuales, es todo este movimiento del yo también, en el cual las personas hablan un poco de sus experiencias como víctimas de distintas agresiones sexuales. No obstante, la normativa que tratamos el día de hoy, pues sí hace un énfasis bastante especial en atender o proteger a un foco de la población específico, que serían los niños y los adolescentes. Entonces sí tiene de momento un enfoque en los menores de edad. No obstante, esto no significa que no pueda evolucionar y no se puedan implementar otro tipo de normativas que vayan atendiendo a los distintos sectores de la sociedad con el mismo tema de las agresiones sexuales. Creo que es importante también que reconozcamos, y que la data lo prueba, que quizás las distintas vías de comunicación, la globalización, la evolución, la revolución tecnológica que hemos vivido durante los últimos 20 años seguramente ha tenido un impacto, y como ha facilitado cosas para el bien, seguramente las ha facilitado también mucho para el mal, y eso le ha dado tal vez un canal de acceso más fácil a los agresores sexuales. No obstante, el banco de datos al día de hoy ya cuenta con el registro de 5.565 personas, es decir,
ya sabemos de 5.565 personas, de las cuales el 90% son hombres, han sido llevados a los tribunales, juzgados y condenados por delitos que están tipificados en el Código Penal de agresión sexual. Entonces, esto ya nos pone una alerta. Quizás a algunos les parezca un número pequeño, pero reconociendo y conociendo. Son 5,000. Sí, pero son 5,000. Reconociendo y conociendo la pobre cultura de denuncia que hay en Guatemala, el que ya existan 5,000 personas registradas como agresores sexuales, ya coloca una alerta de que este es un problema serio y que vamos por buen camino si lo estamos tratando. Están pidiendo que repitamos el sitio, el website del MP es www.mp.gov.gt, y para quienes lo hagan en sus smartphones o en sus teléfonos, van a ver después una lista de links, y el primero, constancia agresores. Ahí es donde hemos estado tratando de entrar, también en computadoras, pero ha sido difícil, y otra vez un llamado al MP. Esto se necesita para hoy, mucho lo necesitan hoy, porque por la mañana tienen que ya presentar su papelería. Cuando regresemos, problemas con homónimos, problemas que están preguntando aquí los tuiteros que podríamos enfrentar en este registro. Vamos a corte, regresamos. Nuestro tema esta noche, agresores sexuales, el registro, la nueva ley que ya entró en vigencia, y los dos grandes sistemas que se están estableciendo a partir de estos son registros. El primero, obviamente, es es el que le da nombre y nacimiento a la ley, que es un banco de información genética. Luego el registro también de agresores sexuales, y un documento que se está solicitando no solamente para maestros, sino para choferes, para artistas, para pastores evangélicos, para sacerdotes católicos, para todos los que trabajen con niños. Este es el objetivo de esta ley, es, para entenderlo mejor, de una manera, proteger a la niñez. Han surgido muchísimas preguntas que podemos ir contestando rápidamente. Fernando, aquí hay una pregunta con relación a que es solo condenados. Y ya decía Alejandra que estamos en arriba de 5,000 que ya habrían condenados, que estos ¿saldrían o no tendrían registro primero de estos agresores condenados? Solo condenados. Solo condenados. A ver, digamos que en estos momentos, si una persona es detenida porque tuvo un accidente o cometió es posible que haya cometido algún otro delito que no esté necesariamente relacionado con una agresión sexual, el juez puede pedir que le tomen una muestra de su ADN y lo ingresen al banco de datos Te interrumpo genéticos. aquí. Hay queja de tuiteros que dicen, me eché 2 tragos, voy manejando, me detienen y me van a tomar muestra de... No es tan fácil. Muestra de sangre. Eso es lo que están diciendo. Digamos que eso es un supuesto que puede suceder, que lo detienen, chocó, pasó algo, y el juez es quien tiene que autorizar que le tomen el ADN, pero que le tomen el ADN, él va a ingresar al banco de datos genéticos, que eso no lo está acusando de ningún delito. Correcto. ¿Verdad? Eso es una cosa diferente. Y en el registro de agresores sexuales, en él solo van a aparecer aquellas personas condenadas. Les voy a poner un caso que nos ilustra por qué es importante este registro. ¿Se acuerdan el caso de los violadores de la Roosevelt? Esos violadores están a punto de salir, ya cumplieron, están por terminar de cumplir sus condenas y van a salir. Entonces estas personas, como lo decíamos en el segmento anterior, muchos de estos delincuentes tienen un problema que los hace reincidir. No es que ellos cometan estos delitos como un robo. El agresor sexual comete nuevamente las agresiones sexuales, pues en algunos casos porque tienen traumas, tienen algunos otros problemas. Por cualquier cosa. Repiten. Es irrelevante la razón. Exactamente, repiten. Entonces lo que es la víctima y la violación en la víctima lo importante. Exactamente. Entonces lo que se quiere es, si esta persona ya sabemos que tiene una alta posibilidad de volver a violar,
al estar inscrito en ese registro, va a ser primero condenado por el juez. La condena del juez le implica que él va a perder derechos de trabajar con niños, que va a perder derechos de tener a sus hijos, ¿verdad? Y además está obligado a inscribirse en el registro, y esa inscripción dice que tiene que dar su dirección y la tiene que actualizar todos los años, y el MP y la policía pueden ir y ver si en verdad está viviendo ahí, porque entonces si se comete un delito en las cercanías, es el primer sospechoso. Es el primer sospechoso. Prueban con el ADN y si es el mismo, ya saben dónde está. Aquí has dicho algo que a mí me parece muy importante, cómo han hecho otros países, solo para ponerles un ejemplo. Hubo ciudades en Estados Unidos que los agresores sexuales les tomaban foto y las ponían en las entradas de la ciudad. Así en grandes billboards, en grandes vallas. A ese nivel ha llegado ciertas ciudades. Ahora ahí viene tal vez también un poco la forma en que se maneja en Guatemala y cómo lo tiene que manejar el INASIF y el Ministerio Público también con absoluta confidencialidad. Esta información no es información pública a la cual va a tener acceso el ciudadano común, que va a poder llegar e ingresar un nombre y decir... ¿Está segura esa información? Esa es una pregunta generalizada. En teoría esa información debería estar segura porque... quizás algunas de las repercusiones negativas que tuvo. Le voy a poner el ejemplo. Sí, pero mire, está pensando entrar desde que principiamos el programa, hice el experimento, pero no, con el ejemplo que usted ponía, Estuardo, el hacer pública esta información en los Estados Unidos provocó que se asesinara a muchos de los agresores sexuales. Entonces, correcto. Ese es el peligro, que no queremos que un delito cometido por un agresor sexual resulte en más delitos cometidos por otras personas que estén buscando venganza. Ahora, ¿cuál es la forma que tiene el ciudadano común de saber si está cerca, si los menores de edad de su familia están cerca de un agresor sexual? El recurso que tiene a su disposición en este momento es solicitar a la persona que va a estar trabajando con los menores el certificado que se pueda obtener a través de la página web, que idealmente, y que creo que con esta intención también se incluyeron algunos detalles en la certificación, como lo es un código único que existe para poder garantizar que es original y que no se va a estar de ninguna forma falsificando la información que las personas puedan brindar para certificar que no son agresores Una sexuales. pregunta que a mí me parece importante es si ese certificado evitará la agresión a menores. Hacen una pregunta. Otra pregunta, ¿tiene el mismo efecto que los antecedentes penales y policíacos? Ya ponías el ejemplo del robo versus el ejemplo de la violación. Y que si determinarán el comportamiento de la persona. Y 3, también hay una pregunta con relación a los homónimos, con un sinfín de delitos que es muy común, PNC es muy común, MP es muy común en juzgados, los homónimos. Sí hay que llevar hacia adelante una depuración muy, muy fina de lo que se estaba diciendo, pero al mismo tiempo tener cuidado con no pasarnos a otras violaciones por querer defendernos de una. Digamos, esa es una pregunta clave que yo vi que sí estaban trabajando en resolverla. Primero me gustaría, respondamos esto primero de los homónimos. Sí. El registro lo que va a extender más son certificaciones negativas, ¿verdad? Como los antecedentes policíacos y los antecedentes penales. Sí. Digamos, el registro de todas las personas están obligados, el que trabaja con menores, lo que decías, por ejemplo, si en mi casa va a llegar una persona que va a ayudarme con los quehaceres de la casa y en la casa hay un menor, hay un niño, yo le puedo pedir a esa persona que me presente su certificado. Sea hombre, sea mujer. Sea hombre o sea mujer. Así el es. jardinero, la persona que nos ayuda con el piloto de la casa, las personas que tengan este tipo de personas que los acompañan, ¿no? Sí, porque ya de los 5,000 hay un 10% de mujeres que son agresoras sexuales. Entonces, y ahí tenemos el primer punto. Del universo de los 16 millones de guatemaltecos, digamos que van a haber registrados 5,000. Pensemos ahorita que pueden ser 5,000. Culpables. Entonces, eso te reduce el problema de los homónimos, porque no vamos a decir que hay un homónimo en los 15 millones, sino que si aparece una persona que tiene un homónimo, 2 Fernando Espina, que aparecen ahí, y uno es agresor y el otro no, entonces ya se analiza concretamente el caso para determinar cuál de los dos es. Y hoy día ese era un problema que era muy común
cuando nos identificábamos con la cédula de vecindad. Ahora que tenemos el código único de identificación, es muy difícil caer en los homónimos. Que ese ya es otro tema que traemos, pero en relación con la Superintendencia de Administración Tributaria. Y también otro día. Que va a ser el RENAP, ¿verdad? Y el RENAP también, pero eso es otro día. Pero digamos que ese universo se va reduciendo y las posibilidades de que una persona le extiendan una constancia donde diga que yo soy, por ejemplo, si a mí me llegan a extender la constancia que dice que yo soy agresor sexual y yo digo, mire, yo nunca he sido condenado, entonces yo ya voy, presento, veo el caso del homónimo y es más fácil de resolverlo que ir al RENAP donde hay 15 millones de guatemaltecos, si aquí el universo de los condenados es menor. El mínimo denominador, llegar al mínimo denominador. Y una pregunta. Ahora, la primera pregunta que a mí me parece fundamental. Sí. ¿Previene esto, evita esto conductas de agresión sexual? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que pasa? A ver, una persona que está condicionada mentalmente para agredir sexualmente es, a ver, no vamos a poner al perro a cuidar los chorizos. Ese es el dicho que todos entendemos. Si ponemos a un perro a cuidar los chorizos, se los va a comer. Ni a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos a un agresor sexual, a un depredador sexual, a trabajar en una piscina con niños, a trabajar en un gimnasio con niños, pues lo más probable es que va a agredirlos. Entonces, si ya de entrada sabemos que esa persona fue condenada por agresor sexual, el no estar cerca de estos niños va a prevenir que se cometan ese tipo de delitos. No lo va a condicionar a él porque en su mente no puede entrar, pero por lo menos las personas que están en este espacio, los niños, van a estar protegidos al no estar en contacto con ese agresor. Hacen una pregunta con relación a un punto que usted dijo desde el principio, es la cultura de la denuncia. ¿Hemos avanzado en esa cultura? Yo creo que sí, hemos avanzado y de forma importante. Probablemente muchos de los acontecimientos que pudimos observar durante el 2015 y sobre todo porque lo pudimos observar en el referente del funcionamiento de la sociedad, que es para muchas personas el gobierno, cómo se fue generando esa misma cultura de denuncia en un lugar en el cual verdaderamente era muy difícil denunciar. Creo que sí alertó a los guatemaltecos sobre la importancia de ir denunciando más y buscando las vías para denunciar. Otro creo de las buenas prácticas que se han vivido en Guatemala, con todo y sus debilidades, han sido las denuncias que han presentado muchas mujeres en la Fiscalía del Femicidio por agresión también de distintos tipos. Regresemos a ese tema, regresamos a ese tema de la agresión y la denuncia, sí. Porque estas tienen que partir de una denuncia, parten de la nada, entendiendo que muchos de los agresores sexuales están en la casa. Y ya hacía alguien la pregunta también por medio de las redes sociales sobre qué pasa con las personas que han sido acusadas falsamente de abusos sexuales. Ahora, ¿regresamos a ese tema? Sí. Regresamos a ese tema, vamos a ir a corte. 3 temas que dejamos en el tintero para cuando regresemos. Estamos en SF RENAS, Registro Nacional de Agresores Sexuales. Aquí estamos intentando los 3. Ya entramos, lo mostramos porque creo que es importante los 3. Yo llené mis datos en la mañana. Estoy llenando el mío ahora. Estás llenando el tuyo. Yo creo que es importante, pues, presentarlo. Se hace a través de www.mp.gov.gt y luego hay un link para Registro Nacional de Agresores Sexuales. Luego, si ustedes ven, aquí viene todo ya y aparece los datos. En la página de entrada, es decir, en el inicio. Desde el primero. Aparece ya la opción de RENAS para obtener la certificación. Sí, y constancia de agresores, dice, y le da clic y ya. Y estamos en pantalla también, ya lo tenemos en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a producción. Lo estamos presentando en pantalla. Podría subir desde el inicio, solo para el título. Ahí estamos. Registro Nacional de Agresores Sexuales, es el RENAS. Está la ley que lo
sobre la cual está este registro. Luego, si seguimos hacia abajo, los datos, es bien sencillo, son 6, 7 datos. Sí hay que escribir, porque lo vi en la mañana, motivo de la solicitud. ¿Verdad? Si usted va a solicitar trabajo, usted trabaja con niños, usted es chofer, pastor, sacerdote, es profesora, y muchas gracias a la producción por presentarnos esto. Otra y de es lo que tenemos ahorita. es que también se puede solicitar de forma colectiva, es decir, una de las opciones que posee y que provee esta página es que las solicitudes se pueden hacer de forma colectiva, es decir, para aquellas personas que son propietarias tal vez de centros educativos o que manejan personal que va a tratar directamente con menores de edad, pueden hacer la solicitud ingresando los datos personales de cada uno de los empleados y sus datos personales también. Pueden hacer la solicitud de la certificación de todas estas personas y obtenerla igual en un plazo de 72 horas. Y luego, cuando ya terminaste. uno termina de llenarla, hay que darle al avioncito. Al ¿verdad? avioncito, porque el avioncito es el que te registra y creo que tiene también una duración. Sí. Creo, 6 meses inicialmente, pero luego... 6 meses dura la certificación. La certificación tiene una duración de Esa 6 es la meses. Preguntaban quiénes deben tener una certificación, porque yo hacía la pregunta con relación a los padres y con relación a que muchos de los agresores sexuales, y es un caso a nivel global estudiado, muchas veces están cerca, muchas veces están en la misma casa. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero ¿quiénes deben pedir constancia? Según la ley, deben pedir constancia sacerdotes, pastores evangélicos, catequistas, monjas y religiosos, colegios, escuelas, maestros, psicólogos, entrenadores, cocineros, pilotos de buses, conserjes y orientadores. También en hospitales, pediatras, psicólogos, enfermeros, guardianes de seguridad, fisioterapistas. También en entretenimiento infantil, por ejemplo, deben pedir esta constancia payasos, magos, también aquí personajes disfrazados, animadores. En guardias, empresas que provean servicios de seguridad privada a colegios, en residencias y guarderías. Trabajadores en casas particulares, ¿verdad? Aquí también, por ejemplo, gente que se dedique a trabajar con niños, tutores privados y guardianes. Y en restaurantes, ¿verdad? Animadores infantiles, entre otros. Es una lista, yo creo que hay que ir no solamente es maestros, ahorita por otra vez el inicio del ciclo escolar, es que por lo menos 300,000, no sé cuántos miles habrá ahorita metidos en el sistema, por lo menos sabemos 3 que estamos en el sistema en este momento. Es www.mp.gov.gt y ahí le da de una vez el link para la certificación. Regresemos a los temas que dejamos. Primero, la cultura de la denuncia. Segundo, le decía yo, muchos de los agresores sexuales están en la casa. Tercero, también el femicidio, una ley que permite que haya. Y Fernando hacías una pregunta con relación a los comentarios. ¿Qué pasa si es falsa la acusación? Puede que sea falsa. Aquí recomiendo un artículo de New York Times muy doloroso, también creo que muy revelador, que escribió Salma Hayek, la gran artista Salma Hayek, que escribió un artículo con relación al caso Weinstein, y solo se lo recomiendo, fue publicado en New York Times. Denuncia. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que la cultura de la denuncia, como ya decía, se ha ido implementando y se ha ido viviendo un poco más en Guatemala. Creo que esta es una herramienta y esto también está relacionado a alguna de las preguntas que ya hacían los televidentes acerca de qué tan efectivo es o de qué forma impacta en realidad el que se implemente este tipo de regulación a los agresores sexuales. Yo creo que el ciudadano cuente con la posibilidad de poder solicitar este tipo de certificación y que sea muy exigente también a la hora de requerirle a las personas que van a tratar con menores, ya es una gran ventaja para poder determinar con qué tipo de personas estamos dejando a nuestros menores de edad. Ahora, la siguiente pregunta que también nos hacían acerca de qué pasa cuando los agresores sexuales también están dentro de casa y que son muchos de los casos en los cuales probablemente el agresor sexual es una persona cercana al núcleo familiar o que vive incluso con los menores de edad que están siendo abusados. Creo que aquí tiene que ver también mucho un poco y va relacionado a la cultura de la denuncia. Cuando hablamos de cultura de denuncia no estamos hablando de que toda la responsabilidad la lleva absolutamente el Estado.
tiene que ver mucho la responsabilidad del ciudadano para que la cultura de la denuncia sea verdaderamente efectiva. Y cuando se implementan distintas políticas de prevención de distintos tipos de violencia, como lo es la violencia sexual, la clave para que funcionen este tipo de políticas es la forma en que se involucra la sociedad, la comunidad y la ciudadanía para que las políticas funcionen. Entonces, no creamos tampoco y no pretendamos tampoco delegar toda la responsabilidad al Estado, cuando nosotros mismos debemos ser también vigilantes permanentes de los distintos comportamientos o conductas que podamos considerar amenazadoras o que pongan en algún tipo de riesgo a los menores. Y aquí tenemos que decir que esta es una ley y específicamente este registro de agresores sexuales es contra niños. Sí. O sea, tenemos que delimitar que es un registro para agresores sexuales, ¿verdad?, que hayan cometido, en este caso específico, con niñez, es en defensa de la niñez. Sí. Lo que estamos discutiendo hoy... Tiene esa protección, lo certificado, está obligado, todo el que trabaja con niños, está obligado a demostrar que no es. Correcto, Fernando, tenemos en línea... Todos los delitos... Tenemos en línea a Alejandro Chan del Registro Nacional de Agresores Sexuales. Alejandro, buenas noches. Aló, buenas noches, Estuardo. Buenas noches, Alejandro. Estamos aquí, creo que tenés algunos puntos también que ampliar o que aclararnos en lo que han preguntado los tuiteros, en lo que hemos nosotros comentado, por favor. Sí, primero, mil disculpas por lo de la página. Lo que pasa es de que en la tarde la empresa, como se le manda un mensajito a las personas cuando la certificación está lista, la empresa que primero estaba contratada nos dejó porque eran demasiadas solicitudes que entraron y no tenían esa capacidad. Entonces se tuvo que contratar a otra empresa y por eso es que masivamente comenzaron todas las demás solicitudes. Alejandro, ¿cuántas solicitudes van ahorita? Van hasta esta hora 20.609 solicitudes. 20.609. ¿Esto sí se va a incrementar mañana, supongo? Sí, por supuesto, ha estado incrementando un ritmo de unos 400%. Ahora, Alejandro, uno espera la certificación de regreso de 72 horas, máximo. Máximo, sí, es máximo. Ok, esto es específicamente para quienes trabajen con niños. Sí, es únicamente para los que trabajan con niños. He estado viendo aquí algunos tweets. Estos antecedentes no se borran, ¿verdad? La misma ley impide borrar los antecedentes. Entonces, si una persona tiene sus antecedentes penales y policíacos limpios, aquí sí le van a aparecer sus antecedentes de que ha sido condenado por algún delito sexual. También no certificamos que la persona no sea un violador. Lo que certificamos es que la persona no ha sido condenada por algún delito sexual. Ok, ahí detengámonos. La certificación específicamente estipula que, digamos, en este caso, Estuardo Zapeta, yo no he sido condenado por un delito sexual contra niños. Correcto. No, un delito sexual en general, no solo contra niños. No, ok, pero por eso hacía la pregunta de los niños, porque en este caso, por el inicio del ciclo escolar y todo, sí se ha enfatizado niños. No, es que el certificado dice si usted ha sido condenado por algún delito sexual, no importa si usted agredió a niños o agredió a adultos, ¿verdad? Quienes necesitan el certificado es quienes trabajen con niños. Ok. Ahora, los niveles de solicitud, supongo que más amplios en este momento han de ser personas que trabajan en el campo de la educación. Sí, es correcto. Y para mañana ya esperamos procesar las 134,000 solicitudes del Ministerio de Educación. Por favor. Buenas noches, Alejandro. Hay otra duda que nos envían a través de las redes sociales varios televidentes sobre qué tan protegida está esta información, ya que es información privada y no pública y será exclusivamente manejada por el Ministerio Público y el INASIF. La información está protegida de la misma forma que está protegida las bases del Ministerio Público, ¿verdad? Hay ciertas capas, digamos, informáticas a las que se puede acceder, ciertas capas que son públicas, algunas de consultas, estas están protegidas. Y de hecho todo esto está conectado hasta con la base de RENAP, el mismo RENAP. La base está conectada también entonces con las mismas bases que tendrían, por ejemplo, antecedentes penales y antecedentes policíacos. RENAP sería el Registro Nacional de Agresores Sexuales y MP. ¿Sería ese círculo?
Con antecedentes policiales no, porque después que se lo hayan borrado y a nosotros no nos interesaría. ¿Penales sí? Sí, con los penales sí, porque el OJ tiene que enviar la información de todas las demás personas que han sido condenadas para cruzar siempre la información y siempre tener el control, ¿verdad?, que la misma información que tenga el Ministerio Público la que tenga el organismo judicial. Están preguntando, y regresemos otra vez al proceso. El proceso, como hemos visto, una vez uno entra al website del MP, hay un link específico solo para la certificación. Una vez se llenan los datos, sí hay que escribir una razón por la cual uno está solicitando esta certificación, ¿es correcto? Claro, eso para evitarnos de que nos estuviesen pidiendo call centers o bancos o maquilas, cuestiones así, porque la ley sí especifica que es solo cuando el trabajo requiere el contacto personal o permanente con personas menores de edad. Esa es la razón. Pero no tienen forma de cruzar esa información. Yo puedo decir que lo estoy solicitando porque soy artista que trabaja con niños y no es cierto. Claro, pero ahí ya queda, digamos, en la persona, e incluso nosotros en determinado momento, ¿verdad?, esperando nosotros de que ya las personas que necesitan trabajar con niños cuenten con este certificado, estaríamos también abrir una página de denuncia, sea para las personas que les están solicitando ese certificado cuando no iban a trabajar con niños, como un requisito más cuando no era necesario. Hola Alejandro, buenas noches. Una pregunta, digamos que en la solicitud es personal, ¿verdad? Solamente se la pueden dar a la persona que lo está solicitando. Es decir, ¿puede haber alguna otra persona que presente una solicitud a nombre mío para tratar de ver si yo tengo alguna denuncia? ¿Cómo van a controlar esa situación? Sí, en el caso de las certificaciones colectivas, una tercera persona puede solicitarla por usted. Ahora no se le va, cuando una persona ha sido condenada, no se va a extender automáticamente esta solicitud, sino que se le va a citar a la persona que está siendo condenada porque es la única persona interesada en el proceso para que él la llegue a traer personalmente. Entonces no se estigmatiza, ya me comprende. Entonces una persona no va a saber de que otra persona ha sido condenada, ¿verdad? Únicamente no va a tener el certificado, y si lo necesita, que se le pide que llegue al Ministerio Público. O sea, en la lógica sería básicamente la búsqueda de condenados. Si resumo lo que dijiste, la lógica es buscar solamente condenados. ¿Cuál es el número de condenados hasta este momento? 5.645. ¿5.000? 645. 645 condenados por agresiones sexuales. Esto es independientemente sea contra niños o sea contra adultos. Correcto. Alejandro, tengo una pregunta. Las personas que en estos momentos ya están condenadas, estos 5,000 que estabas mencionándonos, dentro de los que se encuentran casos conocidos como los violadores del caso de la Roosevelt, ¿estas personas van a ingresar inmediatamente a este registro? Sí, correcto. ¿Y esto permitirá al Ministerio Público agilizar investigaciones? ¿Cómo le darán seguimiento a la ubicación de estas personas una vez que ellos estén en libertad? Porque, digamos, en el reglamento nosotros estamos facultados para hacer inspecciones y corroborar, visitar los lugares donde la persona dice que vive o donde dice que trabaja y corroborar que esa información es verídica, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se harían eso? Eso se puede hacer de forma aleatoria, sorpresa, pero anualmente están obligados a actualizar su información, aún así no haya variado. O sea, la responsabilidad es del condenado, entonces. Sí, y del Ministerio Público de verificar y corroborar la información que sea verídica. Alejandro, una pregunta más. Aquí hay las personas en Twitter están planteando una cosa que me pareció muy interesante, que dice, ¿qué pasa con los maestros de gobierno o del Estado con antecedentes de abusos? Correcto. Según las palabras del señor ministro de Educación, ellos van a ser retirados porque el Ministerio de Educación nos está enviando la base completa de todos los maestros del sector público. De hecho, la solicitud a la que se da referencia en el reportaje anterior era de un maestro que ya había sido condenado y precisamente es del sector público. Entonces sí ya funcionó el primer filtro. Ok, muchas gracias, Alejandro Chan, del Registro Nacional de Agresores Sexuales. Nosotros vamos a ir a corte. Siguen muchas dudas aquí en Twitter. Recuerde, el hashtag es numeral SFRENAS, que es Registro Nacional de Agresores Sexuales. Regresamos.
El hashtag es numeral SFRENAS, registro. RENAS es el Registro Nacional de Agresores Sexuales, una certificación que le hemos llamado certificación, pero en realidad creo que es más una especie de constancia que se obtiene únicamente a través de internet. O sea, no tiene que ir a hacer cola a ningún lado, no tiene que solicitar en algún lado específicamente, sino que lo puede hacer a través de cualquier sistema que usted tenga en su teléfono o en su computadora, en su tablet, en su iPad, lo puede hacer. El diario Prensa Libre titulaba 300,000 personas deben tramitar certificado RENAS, por lo menos 300,000, ya recibíamos la información hace unos minutos que vamos arriba de 20,000. En este momento hubo un atraso ahí en la entrega de los mensajes, pero ya está solucionado y entonces ya ahora empieza, porque nosotros estuvimos intentando toda la tarde entrar y logramos hacerlo hasta como las 10:30 de la noche, pero ya está, ya es posible entrar con bastante rapidez a este registro. Hay varias preguntas, la cantidad de preguntas son fundamentales. Había una pregunta con relación a menores. ¿Qué pasa si el agresor sexual es un menor? La ley tipifica, Fer, aquí también otra pregunta con relación a la violación. ¿Es solamente un acto de agresión sexual de hombre contra mujer? Sí, los demás son actos abusos deshonestos y algunos otros delitos contra la indemnidad sexual, pero todos entran. Digamos, cualquier persona, si un hombre ha violado a una mujer o un hombre ha abusado de un menor niño o una mujer de un niño o de una niña, ingresan dentro de los delitos contra la indemnidad sexual y son considerados agresores sexuales. Incluso ingresan acá delitos relacionados con femicidio, vinculados con la violencia sexual de parte del hombre a la mujer. Son considerados también como agresores sexuales. Ahora, un tema que sí es importante y solo lo mencionamos, pero yo creo que sí tenemos que discutirlo, es el hecho que usted decía 90% son hombres, pero 10% son mujeres. La lista de quienes tendrían esta constancia, esta certificación, y es una certificación básicamente que dice que la persona no ha sido condenada. Eso es todo lo que dice la certificación. Okay. Es trabajadores en los hogares, trabajadoras domésticas, personas que ayudan en el hogar. También, por ejemplo, gente que se dedica a la seguridad privada, guardaespaldas que también trabajan o cuidan menores de edad o cuidan niños. No sé si va a entrar esto, por ejemplo, para Policía Nacional Civil, aún para Ejército, aún para muchas instituciones que en cierta manera o de cierta manera tienen que trabajar todo el tiempo. Al final todos trabajamos con personas. 10% de mujeres. Creo que esto viene tal vez a romper también un poco el tabú de que las agresiones sexuales únicamente son cometidas por hombres y que debería incentivar también esa cultura de la denuncia de la cual hemos hablado tanto. Es importante que no importa de dónde provenga la agresión sexual, siempre sea denunciada. Y ahí me llama la atención también algunos comentarios que recibíamos sobre, pero ¿qué pasa con estas personas que son agresores sexuales y les pidan esta certificación? Ya no las van a querer recibir en ningún trabajo, independientemente de si trabajan directamente con menores de edad o no. Ese es el punto de la normativa, digamos, ese es el punto de cualquier normativa que esté enfocándose en agresores sexuales. El punto es evidenciar en dónde están los agresores sexuales y poderlos aislar. Es que al agresor sexual no se le debe celebrar. El que está dispuesto a agredir sexualmente a un menor está dispuesto a hacerlo también con un mayor de edad, y creo que ninguna persona debería de estar expuesta o debería de estar rodeada por alguna persona que tenga este tipo de tendencia. Desde mi punto de vista, el agresor sexual no debe de ser recibido en ningún lugar. Fíjense que hay un dato interesante. Cuando se trabajaban en este tipo de leyes, los estudios que han hecho las personas relacionadas con el agresor sexual, pues han demostrado, se habló mucho tiempo en el Congreso que al agresor sexual había que hacerle la castración química o la castración física. Hubo una propuesta que estaban relacionadas con esta ley, y los científicos, los psicólogos lo que dijeron es que un agresor sexual que le hagan la castración química, ¿verdad?, que ya no puede usar su órgano sexual para eso, va a usar cualquier cosa que tenga en la mano para agredir sexualmente, o incluso la mano. Entonces esto nos hace ver
la importancia de aislar a estas personas, ¿verdad? Que cualquier persona que ha estado, saber quién es, dónde está y evitar que cometa nuevamente este tipo de agresiones, porque en su mente su conducta está básicamente condicionada a reincidir, a recaer. Quiero hacer un anuncio importante. Puse en un tweet, copié el link y lo abrí y abrió inmediatamente. Sí. Es decir, que quienes tengan interés pueden buscar también los tweets para poder ingresar por ahí. Ahora, tal vez respondiendo a dos de las preguntas más importantes de la noche y que han sido recurrentes, ¿qué ocurre con las falsas acusaciones de abuso sexual? En esta base de datos, en el registro de agresores sexuales, únicamente están aquellas personas que han sido condenadas, es decir, ya fueron juzgadas, ya un juez les impuso una condena por haber cometido un delito de agresión sexual. ¿Y qué pasa también si hay algún tipo de caducidad? Preguntan, con este tipo de antecedente, no existe. Una vez hecha la condena, esa condena se va para toda la vida, para toda la vida se es un agresor sexual, entonces no hay tal cosa como que se pueda borrar del registro que uno ha cometido un tipo de delito. Está obligado a actualizar sus datos todos los años. Todos los años. Saber dónde vive, dónde trabaja y un número de contacto. El ejemplo que ponías del caso de los violadores de la Roosevelt, que era un grupo, a propósito, no era una persona. 11 personas. Si no sí, era un grupo, es un grupo, mejor dicho. Esto va a estar ahí. Primero porque fue noticia, la condena fue pública también, pero también va a estar dentro del registro aquí de este proceso. Aquí hacen una pregunta con relación al tema laboral. Si esto podría ser utilizado, digamos, contra un compañero, una compañera que no necesariamente sea grata a otra persona o a un equipo o a un grupo. ¿Cómo afectaría también el clima laboral una decisión de esta naturaleza? Ya vimos que nadie quiere un agresor a su lado, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, no importa. Pero al mismo tiempo también puede ser el lado oscuro de la luna, el otro lado. ¿Cómo utilizar de manera negativa también estas cuestiones? Es una pena que presentan los tuiteros aquí. Sí, digamos, en la iniciativa privada, cualquier empresa, cualquier persona que quiera contratar a alguien podría poner dentro de sus requisitos la no inscripción en el registro, ¿verdad? La certificación de no aparecer en el registro. Y eso no podríamos nosotros decir que está limitando o violando algún derecho laboral. En el sector público la cosa es un tanto diferente, porque ahí sí tendría que ver con los requisitos que establecen las leyes de cómo contratar a una persona. Lo que sí ha sido, aparece prácticamente en todos los códigos o de trabajo y en los documentos que nos dicen cuando una persona tiene que dejar un cargo, es que haya sido condenada por un delito contra una persona dentro del trabajo o con relación al trabajo. El caso de los maestros que hemos estado planteando, o el caso de un compañero que haya agredido sexualmente a una compañera en el trabajo. En esos dos casos existe una justificación clara para que esa persona sea despedida. Como ya nos decía Alejandro, nadie más puede pedir por mí esa certificación. Sí la pueden pedir, pero si yo sí he sido condenado, solo me la van a dar a mí, no se la van a dar a ninguna otra persona. Entonces, esos son como medidas que pueden proteger, evitar que se diga. Pero el Ministerio de Educación está pidiendo en grupo. 300,000. Sí, 300,000. O sea, ellos van como 120,000 por ahí. Solo Ministerio de... Pero también tenemos enfermeras. Como dice la lista, también tenemos pediatras, también tenemos psicólogos, también tenemos psiquiatras, también hay doctores que tienen su práctica en el ámbito privado. También, ¿qué va a pasar en estos casos? Y vamos con relación al caso trabajadores sociales también, sí, el caso de las mujeres, porque mucho del trabajo, específicamente con niños, es de mujeres. Sí, yo creo que no debería de ser impedimento alguno, sobre todo para el ciudadano, el solicitarle a una mujer que presente esta certificación, porque ya no lo demuestran la base de datos que maneja el Ministerio Público, que también hay agresiones sexuales por parte de las mujeres, y creo que no, ahí sí no, la ley aplica para todos. En realidad, si creemos en el imperio de la ley, tenemos que creer que las normas son iguales para todas las personas que habitan dentro del Estado,
y en ese sentido no deberían de existir excepciones a la hora de tratar de aplicar esta normativa. Si es un hombre o si es una mujer, creo que no existe ninguna diferencia si estamos hablando de la protección de un menor de edad y de cómo no queremos exponer ni a niños ni adolescentes a este tipo de violencia. En realidad nadie quiere estar expuesto, sí, sea adulto o sea niño. Para cerrar, preguntan con relación a religiosos. Quiero insistir que la ley sí establece sacerdotes, pastores evangélicos, catequistas, monjas, religiosos en general. Entonces, solo para estar claros, porque están haciendo muchas preguntas con relación a la normativa. www.mp.gov.gt, ahí está la certificación agresores, dele clic y entra rápidamente, porque mañana, cuando presenten papeles, a los que están trabajando en educación, por ejemplo, para mañana, deben tenerlo preparado. Cerramos aquí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Alejandra. Estamos ahí sigue la discusión en redes y nosotros regresamos mañana. Es Sin Filtro. Buenas noches.